El silencio es un concepto que, en su simplicidad, contiene profundidades insondables. Para los estoicos, este silencio no es simplemente la ausencia de ruido exterior, sino una condición interna, la quietud de la mente, el dominio sobre las emociones que amenazan con arrastrarnos hacia el caos. En el bullicio de la vida moderna, este silencio parece un ideal distante, pero en realidad está al alcance de quienes se comprometen a cultivarlo. Las emociones, tan esenciales para la experiencia humana, a menudo son vistas como fuerzas incontrolables. Ira, miedo, tristeza, alegría desbordante, todas tienen el poder de colorear nuestra percepción y alterar nuestras acciones. Los estoicos no buscaban eliminar estas emociones, sino comprenderlas y gobernarlas. Reconociendo que en el núcleo de nuestra existencia reside la capacidad de elegir nuestra respuesta. El filósofo Epicteto afirmó, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta sencilla observación revela una verdad poderosa. Nuestras emociones no son reacciones automáticas e inevitables, sino el resultado de nuestras interpretaciones. Cuando alguien nos ofende, la ofensa en sí no tiene poder sobre nosotros, es nuestra interpretación de sus palabras o acciones lo que genera la herida. Al cambiar esta interpretación, podemos transformar nuestra experiencia emocional. El proceso comienza con la autoobservación. ¿Cuántas veces reaccionamos impulsivamente, dejándonos llevar por un torrente de ira o frustración? Los estoicos nos invitan a detenernos, a observar ese momento entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, breve pero crucial, reside nuestra libertad. Al reconocer que podemos elegir, nos apartamos de ser víctimas de nuestras emociones y asumimos el papel de autores de nuestra propia historia. Sin embargo, este control no se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y un compromiso constante. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la necesidad de enfrentarse a la adversidad con serenidad. Cada dificultad es una oportunidad para ejercitar nuestra fortaleza interna. Cuando enfrentamos desafíos con ecuanimidad, fortalecemos nuestra capacidad de mantener la mente en calma. Imagina un mar en calma. Aunque el viento sople y las olas se agiten en la superficie, las profundidades permanecen tranquilas. Así debería ser la mente del estoico. La superficie puede alterarse, pero en lo más profundo reina la serenidad. Alcanzar este estado no significa ignorar las emociones, sino permitir que fluyan sin que nos dominen. Es aprender a observarlas con desapego, reconociendo que son pasajeras, como las nubes que cruzan el cielo. Uno de los pilares de la filosofía estoica es la dicotomía del control. Algunas cosas están bajo nuestro control, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras elecciones. Otras no lo están, las opiniones de los demás, los eventos externos, el curso del destino. Al concentrarnos únicamente en lo que podemos controlar, reducimos el poder que los factores externos tienen sobre nuestra paz interior. No podemos evitar que alguien nos trate con desdén, pero podemos elegir no devolver ese desdén con odio o resentimiento. Las emociones negativas a menudo surgen de expectativas no cumplidas. Esperamos que las personas actúen de cierta manera, que los eventos se desarrollen según nuestros deseos. Cuando estas expectativas chocan con la realidad, experimentamos frustración, ira o tristeza. Los estoicos, en cambio, nos instan a aceptar la realidad tal como es. Esta aceptación no es resignación, sino un acto de sabiduría. Al alinearnos con la naturaleza de las cosas, evitamos el sufrimiento innecesario. La práctica diaria del estoicismo implica ejercicios como la visualización negativa. Al imaginar los peores escenarios posibles, no para obsesionarnos con ellos, sino para prepararnos mentalmente, despojamos al miedo de su poder. Este ejercicio nos recuerda que, aunque la pérdida y la adversidad son inevitables, nuestra respuesta a ellas determina su impacto en nosotros. Al enfrentar lo peor en nuestra mente, nos fortalecemos para enfrentar cualquier cosa en la realidad. Además, los estoicos valoraban la idea de vivir en el presente. No dejes que el pasado te atormente ni que el futuro te preocupe, aconsejaba Séneca.
Las emociones a menudo se alimentan de recuerdos dolorosos o de temores anticipatorios. Al anclar nuestra atención en el momento presente, reducimos la influencia de estos factores y encontramos un refugio de paz. El presente, en su simplicidad, es todo lo que realmente poseemos. La comunidad también juega un papel crucial en el cultivo del silencio interno. Aunque el viaje hacia la serenidad es personal, los estoicos reconocían la importancia de nuestras interacciones con los demás. Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo cada individuo es parte de un todo mayor. Al recordar nuestra conexión con la humanidad, encontramos empatía y compasión. Esto a su vez reduce las emociones negativas como la ira o el rencor. Pero, ¿qué ocurre cuando las emociones parecen insuperables? Cuando el dolor es tan intenso que amenaza con rompernos por completo. Los estoicos recurren a la razón como ancla. La razón, esa chispa divina dentro de cada uno, es nuestra herramienta más poderosa. Nos permite analizar nuestras emociones, cuestionar su origen y decidir cómo responder. Al utilizarla, nos convertimos en arquitectos de nuestra experiencia. En lugar de meros observadores pasivos. En última instancia, el silencio de la mente no es un estado estático, sino un proceso continuo. Es un viaje hacia el autoconocimiento, una práctica diaria de enfrentarse a uno mismo con honestidad y valentía. Implica reconocer nuestras debilidades sin juzgarnos, y trabajar para transformarlas en fortalezas. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar el mundo exterior, siempre tenemos el poder de controlar nuestra mente. En este camino, encontramos momentos de duda, caídas y retrocesos. Pero cada vez que volvemos a intentarlo, cada pequeño paso hacia la serenidad, nos acerca más a la libertad interior. Porque, como los estoicos entendieron, el verdadero silencio no es la ausencia de ruido, sino la presencia de paz. Y esa paz, nacida del dominio sobre nuestras emociones, es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. El silencio, entonces, se convierte en el espacio donde la mente encuentra su verdadera esencia. No se trata de un vacío, sino de un terreno fértil donde las ideas, la reflexión y la sabiduría florecen. En medio de este silencio, aprendemos a escuchar la voz de la razón y a distinguirla del ruido del ego. La serenidad que buscamos no está en un futuro distante ni en circunstancias ideales, sino aquí, en el ahora, esperando a ser descubierta en el murmullo tranquilo de una mente en calma. Este ideal no niega la complejidad de la vida, sino que la abraza. Porque, como enseña el estoicismo, la adversidad no es algo que debamos temer, sino una oportunidad para practicar la virtud. Cada desafío se convierte en una prueba de nuestro carácter, una invitación a crecer y a fortalecernos. La quietud de la mente no se consigue evitando la tormenta, sino aprendiendo a navegarla con maestría. Al cultivar este estado, también nos enfrentamos a una paradoja: para dominar nuestras emociones, primero debemos aceptarlas por completo. Negarlas o reprimirlas no las disipa, sino que las entierra, donde pueden crecer de formas más destructivas. Observarlas con curiosidad y sin juicio nos permite comprenderlas y, en última instancia, liberarnos de su control. Este proceso de aceptación y transformación no es un signo de debilidad, sino de valentía. En este viaje hacia el silencio interno, es fundamental recordar que no estamos solos. Aunque la práctica estoica enfatiza la responsabilidad individual, también reconoce la importancia de la comunidad. La virtud no es un logro aislado, sino una contribución al bien común. Al actuar con justicia, empatía y sabiduría, no solo cultivamos nuestra paz interior, sino que también sembramos la semilla del silencio en los corazones de quienes nos rodean. Así, el silencio se convierte en un acto de resistencia frente al caos del mundo. Es una afirmación de nuestra capacidad de elegir, de responder con calma incluso en los momentos más oscuros. Porque, al final, el mayor logro del estoico no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de vivir en armonía con ellas, guiado siempre por la razón y la virtud. El silencio es, pues, un recordatorio constante de nuestra humanidad. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, no para escapar del mundo,
sino para enfrentarlo con mayor claridad. En su profundidad, encontramos la libertad de ser quienes realmente somos, de vivir con integridad y de encontrar la paz incluso en medio de la tempestad.